Jesús. Hoy oramos por nuestro sermón, Padre Todopoderoso. Que este sermón, Señor, Padre, sea tu palabra hablando. Sea tu palabra edificando vidas. Como dice tu palabra, que por medio de la palabra creaste el mundo, creaste el abismo, creaste las estrellas y todo lo que está alrededor nuestro es creado por Dios y creaste al hombre. Bendito Dios, te damos gracias, bendito Eterno, y bendecimos este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Hoy titulamos el sermón La honra de una fe genuina. La honra de una fe genuina. Dice la palabra de Dios que la prueba de la fe, Dios nos habla que andamos por fe y no por vista. No solo que nuestros ojos ven, eso es falso. El apóstol Pablo nos va a enseñar que la fe es el camino o la forma por la cual somos justificados. Pablo caminaba por fe, caminando siempre con el Espíritu que lo guiaba de un lugar a otro y que siempre se enfrentó a los grandes religiosos. Él siempre se enfrentó a desafiar la mentira. Y lo que Pablo hizo es ir y predicar el Evangelio a los gentiles. Él no conoció límites, porque Dios no es de límites. Dios es de avanzar en las diferentes áreas que Él quiere trabajar. Y tenemos un Dios que es grande en la fe y que usa hombres y mujeres para que prediquemos su palabra. Dice, y la fe que produce, crea, hace obras y edifica. Lo que hace la fe en cada uno de nosotros por medio de Dios es producir. Hace crear cosas nuevas en nosotros cuando nosotros le tenemos fe. Dios hace obras en cada hombre y en cada mujer también conforme a la voluntad de Él. Y Él siempre va a edificar. Él siempre edifica, construye, restaura y fortalece. Y dice en Efesios 2, 8 al 9. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que Dios, por su gracia, estamos aquí en su presencia, llenándonos cada día con el conocimiento de Él, porque en la fe ya somos salvos. Por la fe sabemos que hay un don de Dios que está trabajando en cada uno de nosotros. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia soy salvo. Esto significa que la salvación y la liberación del pecado y de la muerte es un regalo de la gracia de Dios. Es una gratitud de Dios que nos está salvando. Una gratitud de Dios no es algo que uno gane o merezcamos por nuestras propias fuerzas, sino por la misericordia de Dios. Si nosotros pensamos que hemos ganado
la misericordia de Dios estamos equivocados, porque la misericordia de Dios solamente lo da en diferentes partes, se manifiesta en cada uno de nosotros, sino por la misericordia de Dios. Va a ser siempre por Él, sino un don de Dios que recibimos por fe. La salvación se define en el acto de ser liberado, redimido o rescatado. Es por eso que la gracia no se gana por ningún esfuerzo de nuestra parte, sino que la gracia de Dios es a través de la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, y en lo que Él ha hecho su obra redentora, pero todos dependemos de Él. La gracia es un don de Dios, así como la fe que nos da. Solamente Dios es el que hace crecer nuestra fe cuando nosotros dedicamos tiempo, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, memorizando los versículos para nuestro beneficio. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buena obra, y lo cual, dice, es Dios, preparado de antemano para que anduviésemos en ella. La fe es la fuente de salvación para cada cristiano, para su salvación. Por eso nosotros ahora somos más que redimidos, somos una hechura de Dios, somos creados por la palabra de Dios y por Jesucristo, que nos enseña el camino de hacer el bien, de hacer buenas obras, de tener cerca a Dios en nuestros corazones y nuestras almas, y que Él es el único que nos prepara de antemano para que anduviésemos en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Por eso la fe es la fuente de la salvación. ¿Para qué? Para todo cristiano, para que seamos salvos y hacedores de la palabra de Dios. Vamos a Santiago 1:22. Dice la palabra de Dios, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios nos advierte algo, que debemos de ser hacedores a la palabra, pero que no debemos de ser engañados a vosotros mismos, que muchas de las veces nosotros nos engañamos porque decimos, llámese la palabra, llámese el versículo de lo que está hablando, lo que está diciendo, nosotros podemos caer en un error. Tenemos que siempre someterlo bajo el poder del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo siempre nos guíe, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos son fuertes. No podemos administrarlos fácilmente si no le tenemos cuidado a la palabra de Dios. Todo cristiano debe de permanecer firme en la fe, gozosos en todo tiempo. Estamos en aflicción, tiene que estar con fe y estar gozosamente, porque esa prueba nos va a fortalecer. Todo cristiano debe de permanecer firme en la fe, en el gozo, en todo tiempo, en toda circunstancia. Dice Filipenses 2:29, recibir pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que no son como Él, ¿verdad? A los que son como Él. Bendito sea el Dios eterno por la palabra. Recibirle pues a Él, el Señor, con todo gozo y temer en estima a los que son de Él, ¿verdad? Y dice el versículo 30, porque por obra de la fe de Cristo
esto estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. La obra de Cristo se refiere a la idea de que la fe en Jesucristo no es solo, sino una acción que se manifiesta a través de la buena obra que hizo aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros predicamos con obediencia la palabra de Dios, siempre va a tocar un alma. Usted va a ver cómo reacciona esa alma oyendo la palabra de Dios, porque es un alimento espiritual que podemos levantar a uno que está derribado, y nosotros podemos edificarlo, crearlo, hacerlo en su vida de él. Una buena obra es una acción para todos nosotros los cristianos. Una buena obra es una acción para todos nosotros los cristianos de poder predicar las promesas de Dios. La verdadera obra de Jesucristo es la acción que hacía a su alrededor cuando predicaba, y lo hacía con fe y en obediencia a los mandamientos de su Padre, y amar a los demás, y vivía de acuerdo a las enseñanzas. La importancia aquí, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos de vivir a las enseñanzas de la palabra de Dios, como lo hacía Jesucristo. Jesucristo vivía la acción en la palabra de Dios y lo manifestaba a ojos vistos. Lo manifestaba en las reuniones que él tenía, para que todo ojo lo viera y tocar esos corazones, para que esos corazones tuvieran misericordia de cada uno de nuestros semejantes. Jesús en su vida hizo acciones y sacrificios, demostró una obra de fe para la humanidad. Eso es lo que hizo Jesucristo. Una vida de acción, una vida de ejemplos, una vida de sacrificio, enseñando los tesoros espirituales para que todo oído lo viera. ¿Para qué? Para que obrara por fe, porque la fe es la que va a edificar, la fe es la que va a crear, la fe es un don de Dios que nos da para que seamos mejores obreros aprobados por Dios, para que cuando nosotros vayamos y prediquemos, salgamos en triunfo, como vencedores, como triunfadores, que hemos administrado a alguien con poder de la palabra de Dios. Es un estilo de vida, es haciendo buenas obras, demostrando la fe que está viva en cada uno de nosotros, y es una fuerza transformadora en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante hacer buenas obras. ¿Para qué? Para que demuestremos que la fe de la palabra de Dios edifica, construye y crea, porque la palabra siempre va a crear en algo nuevo, va a impactarlo, va a ser una transformación y una fuerza que va a haber un cambio transformador de la vida de que nosotros le estemos predicando. El gozo del Señor es mi fortaleza. El salmista lo decía, porque sabía que el gozo del cristiano experimenta la vida de cada uno, el gozo que se tiene en el Señor, y el salmista lo decía porque sabía que había un gozo inmenso en la presencia de Dios. No podemos encontrar otro gozo más hermoso y maravilloso en ese sentir espiritual en cada uno de nosotros. Es la promesa y la palabra de Dios. Por eso las escrituras es espiritual, y que son invisibles pero son reales, que nosotros podemos nuestros ojos contemplar,
podemos leer la palabra de Dios y gozarnos con esa espiritualidad de fe y de confianza que va a edificar algo, que va a ser, va a construir, va a restaurar nuestra vida si nosotros le tenemos fe. Dice, el gozo es un profundo sentimiento de aprobación de nuestro actuar por parte del Señor y de una seguridad de saber en los caminos y la voluntad de Dios, más allá de toda prueba y adversidad y dolor humano puede suceder. Todo lo que nos pueda suceder es una obra también de Dios para que nosotros edifiquemos más, fortalezcamos más nuestra fe. Por eso el gozo es una profundidad de sentimiento, la aprobación de nuestro actuar, de nuestras acciones, porque por parte del Señor y de una seguridad de saber que los caminos de la voluntad de Dios solo Él lo sabe, y nosotros tenemos que ser guiados por la voluntad de Dios, más allá de toda prueba, de toda adversidad, de todo dolor humano que nosotros podamos entender o comprender o sentir, porque eso nos va a ayudar a tener más fe. Romanos 14:17 dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso, a veces cuando nos estamos pasando por unos momentos terribles, unos momentos de angustia, pero sabemos que nosotros, que hemos aprendido la dirección de Dios, dice que es una justicia de paz, es un gozo en el Espíritu Santo, porque vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús que nos fortalece. Porque el que, dice versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, es aprobado por los hombres. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos su palabra, el hombre siempre nos va a aprobar, porque sabe muy bien, o sabemos cada uno de nosotros, cuando algo nos están hablando de Dios, cuando algo nos están diciendo espiritualmente, cuando algo quieren crear en nosotros una fe, cuando algo quieren levantarnos de donde nosotros estamos caídos. Algo nos va a edificar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 17, porque el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, gozarnos con el poder de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Dice primera de Pedro 1:7 al 8, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque procederos y pruebas con fuego, sea hallado en alabanza, en gloria y en honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Y ese es lo más hermoso y precioso que Dios nos da, porque porque sometidos a prueba vuestra fe. O sea que Dios permite que nosotros entremos en fe, en ese camino de fe. Porque Jesús le dijo a Pedro que le había pedido, ¿verdad?, el momento, le había pedido el tiempo para que iba a zarandear a Pedro, el enemigo. Pero si nosotros nos damos cuenta, aquí nos dice que para que sometido a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, para que nosotros apreciemos de lo que Dios nos va a dar más adelante, en el cual, aunque padecedero,
aunque se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo en nosotros. Jesucristo se va a manifestar en nosotros cuando nosotros le creamos, cuando usted le dedique tiempo a leer la palabra de Dios, cuando usted, dentro de usted, en su sentir espiritual, diga: Señor Dios Todopoderoso, aquí estoy en tu presencia y cambia mi vida, cambia mi forma de ser. Ya no quiero ser el mismo, pero debe de nacer de nosotros mismos. Dice: a quien amáis sin haberlo visto. Y lo vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, porque el reino de Dios es el gobierno de la tierra y del corazón humano. De esa forma Dios se manifiesta del hombre. Con el hombre, siempre Dios se va a manifestar con el hombre como un estado de justicia, un paz, alegría en el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios se manifiesta en el hombre? Porque el hombre son hechuras a imágenes al Dios altísimo y poderoso, que nosotros nos desviamos y agarramos caminos de distracción, pero Dios sabe quién es su Hijo y cómo Él clama para que nosotros vuelvamos a Él. Jesús predicó sobre estos reinos y su señorío, porque su llegada a la tierra traería un cambio. Por eso Jesús predicaba el reino de Dios, un cambio radical, un cambio en la vida que impactara, que transformara. Porque la palabra siempre transformó desde el momento que Jesús abría su boca y predicaba la palabra de las Sagradas Escrituras. Porque en el reino de Dios, en toda su creación y de corazón de hombre, debemos someternos a su gobierno. Nosotros estamos predestinados a hacer la voluntad de Dios. Por eso es más hermoso en los tiempos libres, en los tiempos que nosotros le dediquemos al Señor, es leer la palabra de Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Dios tiene control de todas las cosas. Dios, por más que nosotros veamos que no nos salen las cosas, pero Dios siempre está con nosotros, tratando de guiarnos siempre en su palabra. El reino de Dios es una esperanza central del cristiano, en la fe cristiana, y en donde Jesús gobernará a los santos en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el reino de Dios está presente en la iglesia, en los creyentes, pero aún no está completo. Será consumado en el futuro, en la segunda venida de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que estar siempre orando, clamando, haciendo rogativas, orando por alguien, por un necesitado, por alguien que necesita una oración, una ofrenda de ayuno. También podemos hacer hacia las personas que vemos que no quieren cambiar, que no quieren transformar su carácter, ¿verdad? Entonces nosotros lo que debemos de hacer ayunos y orando para que esa vida sea transformada. Tal vez nosotros lo podemos evangelizar, pero muchas de las veces no nos va a hacer caso, no nos va a oír, no va a querer oír de nosotros, pero nosotros con la fe que Dios nos ha dado y que Él edifica nuestra fe, nosotros debemos de estar orando por la persona, por alguien, por un enfermo, por un que está en necesidad. Siempre nosotros debemos de estar intercediendo para que Dios provea, porque Dios provee.
porque la fe del cristiano es un don de Dios que nos ha dado, y Jesús dice que gobernará y gobierna en cada uno de nosotros, los santos que hemos venido a ser redimidos, hemos renunciado el pecado de la muerte y somos nuevos, somos restaurados, y nosotros nos espera un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva donde el reino de Dios está presente en las iglesias, en los creyentes, y lo que está es que está esperando el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Implementará la justicia y paz. Dios siempre va a implementar la justicia y la paz y la alegría bajo el reinado de Dios sobre todo lo que existe. Dios está en todo, porque por Él fue creado y por Él es administrado bajo su gobierno espiritual. Dios es el creador del universo y de todo lo que pertenece en el reinado de paz. Por eso en Apocalipsis 20 vamos a leer del 1 al 6 y nos va a hablar perfectamente de lo que Dios quiere que nosotros entiendamos y comprendamos. ¿Para qué? Para que seamos edificados por su palabra. Y dice así la palabra de Dios. Lo vamos a leer del Apocalipsis 21 al 6. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más las naciones hasta que fuese cumpliéndose 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ni vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Bendito Dios Padre Todopoderoso. Su palabra nos enseña que nosotros, todos los cristianos, que tengamos fe en Dios, que no nos apartemos de Él, que seamos honestos, verdaderos, que siempre estemos leyendo la palabra de Dios, que siempre estemos orando por alguien, por un necesitado, que siempre nosotros estemos intercediendo, que siempre nosotros estemos ayunando para que nuestra alma y nuestro corazón sea edificado. Y dice, ¿qué dice el último versículo? Que no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. O sea, tenemos una promesa que se va a cumplir tarde o temprano. Tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y decirle: Abba Padre,
aquí estoy en tu presencia, haz uso de mí. Como le decía Elías, que era un siervo que no merecía ser digno de estar en la presencia de Dios, porque él reconocía que era un pecador. Así también nosotros fuimos pecadores, pero por su gracia de Dios nos limpió y ahora tenemos el privilegio de ser sacerdotes, de ser unas almas edificadas por la palabra de Dios. Dice que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, que dice, y reinarán por 1000 años. Tenemos la gracia de Dios por acercarnos a alabar continuamente a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso dice que nosotros debemos de alabar a Dios con alabanzas, con adoración, con cánticos. ¿Para qué? Para que cada día nuestro espíritu se fortalezca y Dios siempre se glorifique en nuestras vidas. El reino de Dios reina en las vidas de los hijos de obediencia y son manifestados cada día. Un hijo de Dios que le cree a Dios, Dios siempre se va a manifestar en su vida. Que pasa, él está en el presencia de Dios. Él siempre, el hijo obediente, va a estar bajo la presencia de Dios. Y dice Colosenses 1, 13 y 14. Vamos a ir a Colosenses 1 y 14. Y dice la palabra de Dios, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. Nos sacó de ese momento que nuestra vida se estaba perdiendo, se estaba acabando, se estaba enfermando. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Que nos restaura por la palabra de Dios y nos traslada a su reino de su amado Hijo. El reino de Jesús es justicia, paz, gozo, armonía. Es fe, es algo que va a impactar nuestras vidas, que va a fortalecer nuestras vidas y vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos ese privilegio de que tenemos esa redención por la sangre, el perdón de nuestros pecados. Por eso nosotros día a día necesitamos levantarnos, orar y decirle, Señor, yo me cubro con la preciosa sangre desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Porque Él es el único que nos cubre nuestros pecados y Dios no lo puede ver. ¿Por qué? Porque sabe que Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo dio su vida por nosotros. Por eso nosotros somos más que vencedores en el reino del Hijo de Dios. Dice el versículo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El reino de Dios reina su Padre y se da a conocer en todo cambio. Las almas se salvan, van a la sanidad física y como espiritual. Se expande ante todos y nos fortalece y nos enseña que debemos de renunciar al pecado, porque el pecado es esclavitud. Y dice, y que nos libera de la angustia. Pueden vivir en libertad. Dios es tan hermoso que Él nos quiere ver en paz, en gozo, en armonía. Por eso dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Porque por la palabra de Dios nosotros podemos ser liberados, podemos ser sanados, fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí dice 1 Corintios 4:20,
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cómo vamos a empoderar, verdad, la palabra de Dios? Orando, memorizando la palabra, leyendo, que siempre lo estemos usando, ¿verdad? Y seremos llenos del poder del Espíritu Santo. Jesús vino al mundo para restaurar el reino de Dios sobre la vida de todas las personas, de toda la humanidad, porque Él restauró todo. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Dios, para que intercedamos y que Él oiga el clamor de cada uno de nosotros. Esa es la importancia que Dios quiere que conozcamos, que Él mismo intercedamos ante Él. Cada persona que acepta a Jesucristo, su Señor y su Salvador, el reino de Dios llega a su corazón. Ese corazón lo toca. Ese corazón y esa alma es edificada. Y el hombre es transformado. La vida, para la vida eterna, para esa vida que nos espera en el primer cielo, en el tercer cielo, que es la nueva tierra, la nueva Jerusalén. La palabra de Dios amáis sin haber visto. Por eso nosotros como cristianos que somos, no hemos conocido a Cristo. Lo hemos proclamado en nuestra vida, lo hemos confesado, lo hemos hablado, pero no conocemos a Cristo. Por eso es importante conocer a Cristo. Es importante estar leyendo las Escrituras, porque esto es espiritual, no es terrenal. Por eso nuestros ojos no lo pueden ver lo terrenal como algo valioso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a ese momento de trance para vivir en lo espiritual. Y miren lo que nos dice 1 de Pedro 1:8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, Dios nos está diciendo que a pesar que conozcamos la palabra de Dios, a pesar que hagamos justicia, nos gocemos, tengamos alegría en nuestro corazón, pero dice que también tenemos que pasar una prueba. Y esa prueba nos va a hacer fuertes, nos va a fortalecer. Es cuando amamos a Jesús sin haberlo visto físicamente, pero sí en la fe de cada uno de nosotros y por lo que Él ha hecho. Porque realmente si nosotros conociéramos a Jesucristo en aquel tiempo físicamente, tal vez nos decepcionáramos, así como se decepcionaron los israelitas, el pueblo de Israel, porque Él sí lo vio, ellos sí lo vieron, quién era. Por eso muchos no le creyeron. Y la palabra de Dios claramente lo decía, nadie es profeta en su pueblo. Esto es en la fe del cristiano, que no depende de la experiencia sensorial, sino de la confianza en Dios, a pesar de que su invisibilidad, porque Dios es invisible, nadie lo puede ver. Tal vez lo podemos oír, podemos sentir el gozo del Señor en nuestras vidas por fe, ese sentir espiritual que nos llena, que nos da una frescura. Pero aquí nos dice que es invisible. El amor de Jesús y la fe en Jesús se basan en una experiencia visual, sino en la convicción
de su existencia y poder. El amor de Jesús y la fe en Jesús no se basan en una experiencia visual, sino que en la convicción de una existencia de poder, porque Jesús enseñó la existencia, pero en poder del Espíritu Santo, en poder de la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Por eso Él siempre en sus parábolas, siempre usaba ese tiempo de administrar para que las personas oyeran y entendieran. Por eso Él seguía multitudes en sus sermones. Jesús no lo puede ver el cristiano físicamente. Un gozo inefable, glorioso. Saber que está unidos a Él a través de la fe. Todos nosotros estamos unidos con Jesucristo por la fe, por lo que hemos creído, y la esperanza en la salvación, para que sometida a prueba vuestra fe se refiere a las dificultades, desafíos que enfrentamos en la vida y que nos ayuda a fortalecernos nuestra confianza con Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entiendamos y sepamos, que Jesús es un hombre que desarrolló fe aquí en la tierra, que demostró sus acciones, que lo hizo por convicción, por la existencia del poder de la palabra de Dios, para que todo fuera espiritual y todo sea liberados, perdonados y restaurados por la fe del hombre, por la fe que Jesús tenía en esta humanidad que iba a ser restaurado. Esa esperanza de salvar al mundo entero, a todos, Jesús salvó y lo logró. Y para que sean sometidos a prueba, aunque dice, aunque a prueba no estemos, vuestra fe, porque se refiere a las dificultades, los desafíos y enfrentamos en la vida, que nos ayuda a fortalecernos y en confiar en Dios, que es lo más hermoso de la vida, para que nuestra fe sea purificada y que sea madura, porque a Dios le gusta que cada uno de nosotros maduremos por medio de las promesas, por medio de la palabra de Dios y por medio de lo que nosotros hemos creído y lo que nosotros dedicamos a Dios, convirtiéndose en algo más impresionante, resistente a cualquier prueba, resistente a cualquier desafío, porque cuando nosotros tenemos fe, nos convertimos en una resistencia de poder, porque la palabra es poder y no nos van a derribar fácilmente. La Biblia enseña que las pruebas son parte y necesarias que estén en nuestras vidas. Es normal para que nuestro crecimiento de la fe se convierta en lo espiritual, porque hemos creído por fe. Y eso es lo que le interesa a Dios, que nosotros seamos fortalecidos. Y en la prueba que pasemos es para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. El crecimiento espiritual es importante para cada cristiano, porque tan solo el cristiano cree en la fe, se fortalece ante cualquier adversidad. Dice que las pruebas no son para hacer sufrir, sino para fortalecer nuestro carácter, aumentar nuestra resistencia y crear una fuerza sobrenatural
en cada uno de nosotros. Dios es tan sabio que nos da ese proyecto, esa vivencia, ese fortalecimiento para que nuestra fe crezca en Él, que seamos honestos, verdaderos, obedientes, para fortalecer nuestra fe, ser más sólidos. Necesitamos ser sólidos. Una fe que se manifiesta en Dios, si usted tiene fe, usted la fe lo va a manifestar. ¿Cómo va a manifestar una fe con Dios? Alabándolo, glorificando su nombre, adorando y dando cánticos de alabanza, cánticos donde usted resuena desde lo más profundo de su ser, dando la gloria, honrando a Dios cuando Jesús Cristo se revela en nuestras vidas. Porque usted es un instrumento espiritual para Dios, o somos un instrumento espiritual para Dios. Así como Jesús, Dios lo usó espiritualmente aquí en la tierra, así nosotros somos también con Cristo Jesús, que nos fortalece. Es una revelación en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nosotros. La prueba que Dios nos manda es una experiencia que Dios quiere que seamos obedientes, firmes. Una firmeza cristiana, un propósito cristiano, un propósito con determinación espiritual, y siempre fortalecer y madurar nuestra fe por medio de la obediencia hacia la palabra de Dios y las promesas de Dios en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Esa es la importancia que Dios quiere que nosotros conozcamos, que nuestra fe sea genuina ante los ojos de Dios, que caminemos por fe, que caminemos por la dedicación y que seamos sólidos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro guiador. Él es el único que nos va a guiar con la palabra de Dios. Ese es el cambio que Dios va a hacer en nosotros. Ese es el cambio que, aunque nosotros ante cualquier prueba lo veamos como sufrimiento, pero para Dios lo va a ver como fortalecimiento. Va a formar un carácter en nosotros de resistencia, de solidez, pero una solidez de fe, una fortaleza que siempre vamos a ser más que victoriosos, vencedores ante cualquier adversidad. Y nosotros lo que vamos a hacer es alabar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen amén. Amén. Vamos a darle gracias por esta palabra. Bendito Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por esta administración espiritual, Señor Padre. Gracias, Señor, porque nos haces ver que nosotros tenemos que tener una fe genuina, una fe sólida, una fe que nos va a guiar al camino del propósito de tu santísima voluntad, porque tú eres un Dios hermoso y maravilloso que nos guías al triunfo, que nos guías al propósito victorioso de cada uno de mis hermanos. Bendito Dios, te doy gracias por esa administración, y todos dicen amén, amén y amén. Gloria sea al Señor.